A presentar a mis invitados como corresponde. Estamos con Teobaldo Altamiranda. Bienvenido, Teobaldo. Gracias, padre Federica. de Plaza de Mayo, Teobaldo. Y Joaquín Daglio, director del documental Padres de la Plaza, 10 recorridos posibles, que se estrena este jueves. Este jueves. Decía yo en la presentación anterior, en la venta, que hay mucho material sobre algunos temas más, sobre otros menos, pero en general se conocen historias de madres, abuelas, nietos, hijos, pero de los padres me parece que nadie se había ocupado, ¿verdad? En todos estos años hubo alguna nota periodística aislada, pero no un documental. De hecho, surgió la idea en el año 2006, cuando se cumplían 30 años, porque precisamente en Canal 7 se pasó una retrospectiva de documentales sobre la temática. Y bueno, me llamó mucho la atención que hubiera de madres, de abuelas, de hijos, de nietos, pero no de los padres. A raíz de eso, le comenté al grupo, somos 4 realizadores, Juan Vitale, Milena Vidal, Maxi Cerdá y yo, y ahí comenzamos, le comenté esta inquietud. Comenzamos por la pregunta, ¿no?, que fue el motor de esta película: ¿qué sucedió con los padres? Que justamente hay algo muy particular en esta lucha, que las diferentes organizaciones, o algunas de ellas, se agruparon según los pares, familiares desaparecidos, pero según ese rol familiar, podemos decirlo de esa manera. Madres, abuelas, hijos. Los padres no se habían agrupado entonces, en todos estos años. No se agruparon, no se nuclearon, pero siempre estuvieron. Teobaldo, Sí, ¿qué Federica. pasaba? Él decía, ¿qué pasó con los padres? Y yo te pregunto a vos, ¿qué pasó con los padres? Ya Joaquín hizo una buena introducción. Lo que faltaba es que sí, los padres participamos, pero en una institución que fue la primera, o sea, familiares de desaparecidos y presos por razones políticas. Ahí nació todo, ahí estábamos padres y madres, éramos familiares, hermanos, hijos. Eran los años que empezaba la desesperación, estábamos ahí. Pero el trabajo que realizábamos en familiares no era un trabajo que podía trascender. Lo único que hacíamos era recibir desaparecido, aconsejar cómo había que hacer, todo lo que en ese momento de angustia el familiar tenía que hacer, lo que tenía que presentar en la justicia, si lo recibían, que nunca lo recibían. Bueno, y reconfortarnos entre nosotros, pero no era suficiente. Y surgió en un grupo de madres muy valientes formar madres, y ahí salieron de familiares, formaron madres, y ese grupo empezó a dar una batalla extraordinaria contra la dictadura, exponiéndose a todos. Nosotros desde familiares, con las madres que quedaron y no integraron madres de Plaza de Mayo, salíamos los días de las reuniones, de girar alrededor de la plaza, acompañando a a las madres de Plaza de Mayo, y nuestras mujeres que estaban en familiares también se ponían el pañuelo blanco, y nosotros íbamos con ellas. Pero lógico, fue un principio muy bravo, porque cuesta mucho contar cómo era de terrible la represión, lo que tuvieron que aguantar esas leonas ahí. Y lógico, el hombre es más impulsivo, y salíamos a pelearnos, y eso entorpecía la función silenciosa que querían llevar las madres hacia el mundo entero, que supieran lo que estaba pasando en la Argentina. Yo lo que leí es como que las madres en realidad también actuaban como de protección a su pareja, ¿no? Diciendo, porque por ahí el hombre podía salir y quería pelearse. Claro. Entonces, frente a una situación, la verdad, de una pérdida, exacto, de un hijo que le estaban buscando, decir, bueno, también decía, bueno, quiero proteger también a mi pareja, a mi hombre, y que no vaya y que por ahí sufra un ataque. Ellas gritaban mucho más, decían mucho más. Lo único que hacíamos nosotros a veces era la calentura esa. Y es verdad lo que me decís vos. Trataban de protegernos, porque a mí, por ejemplo, por calentón, 2 gorilas inmensos me agarraron así por querer entrar en Plaza de Mayo, que estaba prohibido, en una manifestación que hacíamos para la ronda, y me llevaron a la comisaría 2, la que está en Perú.
Bueno, lógico, cuando ven todo eso, dicen, mejor que ustedes queden un poco alejados y déjenos a nosotras. Por supuesto que fue una gran idea, porque lo que representaba toda esta lucha eran las madres. Las madres eran todo, el todo de todo. Era extraordinaria ver cómo peleaban, cómo eran golpeadas, cómo eran insultadas. Claro, muchas veces no podíamos aguantar y entrábamos también nosotros, aguantando los palos nosotros, protegiéndolas. Pero lo que recibían ellas eran espantosas, y lo que recibían la policía también eran espantosos por parte de ellas, porque las mordidas, cómo los arañaban, cómo les pateaban, sí, y perdónenme que le diga, sí. Salió corriendo, estábamos en el atrio de la catedral que nos habíamos protegido ahí, porque nos llevaron a garrotazos hasta ahí, y atacó en forma la infantería. Bueno, mientras yo te pongo un ejemplo, la parte que me tocó en este momentito, ponía la espalda tapando a la que estaba delante. La que estaba delante pasó por debajo de mi pierna y le agarró de los huevos al policía que estaba ahí y le pegó un tirón que pegó un grito terrible, y otra le pegó un mordiscón en el brazo, y otra le arañó y casi le sacó el reloj. Este y otro salieron corriendo. Y el oficial gritaba, no retroceda, vaya usted, dice, estas mujeres nos van a matar. Eran leonas de verdad, estaban también, ellas decían que nosotros peleábamos, pero ellas pegaban más que nosotros y lastimaban más a los policías que nosotros. Recordemos algunas cosas. De entrada habían sido infiltradas, por ejemplo, Alfredo Astiz reconoció a una de las fundadoras que desapareció. Quiero decir que el miedo era moneda corriente, no es que, porque vista desde ahora parecería ser como que ese momento, bueno, en ese momento era terrible esa lucha, era sobrehumana, era imposible vencer ese miedo. Créanme, y sin embargo lo hicieron. Que se puede llamar la batalla de Plaza de Mayo. Lo consiguieron las madres, acompañadas desde lejos por nosotros, pero tomar Plaza de Mayo, conseguir Plaza de Mayo, fueron muchos años de mucho dolor, de mucha persecución, de mucha violencia, en todo sentido. Violencia física y verbal, los insultos, las amenazas, venir con micro y cargar a todas, no cargaban a los hombres, cargaban a todas las mujeres, y llevarlas a unas comisarías y hacerles interrogatorios interminables. O sea que fueron años muy bravos. Teobaldo, yo tengo una pregunta, porque yo tengo aquí que vos fuiste piloto de las Fuerzas Armadas. A mí me llamó la atención eso. No, yo, pertenecí a las Fuerzas Armadas, pero a Fuerza Aérea, pero como mecánico de avión y técnico de vuelo de avión. Y cuando en el año 56, en la Revolución de General Valle, me salvé del fusilamiento, pero estuve preso en Magdalena durante 1 año y 1 mes. Cuando salí de ahí empecé la carrera, no podía dejar de volar. Me pasaron estuve en disponibilidad, me pasaron a retiro, bueno, y empecé a volar en Transcontinental, una vieja línea, y fuimos a Estados Unidos a formar el primer grupo que se armó en la Argentina de ingenieros de vuelo. Fuimos 5 meses a estudiar a California, a Burbank. ¿Y a tu hijo se lo llevan cuando tiene 24 años? Vos eras un tipo 23 joven. años tenía mi hijo, era piloto comercial, también era piloto comercial, y justo el día que desapareció, al día siguiente, le llegó el primer trabajo para ir a volar una línea de transporte carguera en Mar del Plata. 23 años era un nene. 23 años. Un nene. ¿Tuvieron noticias después de dónde pudo haber estado? Nada. Nunca. Fue muy difícil. Yo creo que somos muy pocos los padres y las madres que han tenido noticias. Por eso es extraordinaria la lucha que siguen haciendo las madres y las abuelas, la investigación, todo lo que están haciendo para poder saber algo de algo. Tenemos que hacer una pausita, pero Teobaldo y Joaquín se quedan.